Esta presentación corresponde a la materia Modelos y Optimización 2, Código 7115 y 9105 de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Vamos a abordar en esta presentación el tema teoría de colas, una primera parte, y nos vamos a basar en la bibliografía del ingeniero Miguel Miranda, Teoría de colas. Cuando hablamos de teoría de colas, pensamos qué puede ser, qué nos viene a la mente. Teoría de colas, también llamado líneas de espera. Y si pensamos, quizás visualicemos largas colas en oficinas de atención comercial, por ejemplo, o vehículos esperando cargar combustible. También podemos pensar en vehículos esperando en un peaje para pagar, o un call center, o aviones esperando para aterrizar o para despegar en la pista. Infinidad de ejemplos, inclusive de la vida cotidiana, esperando en un ascensor, en una parada de colectivo. Los invito a pensar qué ejemplos se les ocurren. Y si tienen ganas, para aportar un poquito de humor, ver este video. Bien, la teoría de colas nos ofrece un marco para la formulación de modelos matemáticos a través de los cuales podamos describir sistemas de espera, de atención, en donde se brinda un servicio mediante uno o varios centros de atención. ¿Cuáles son los componentes básicos? La población, a la cual pertenecen los potenciales clientes, y el sistema donde se brinda la atención, que está compuesto por la cola y el o los canales que brindan el servicio. ¿Cuándo se forma cola? Cuando todos los canales que brindan el servicio están ocupados y los clientes que llegan entonces van a tener que esperar para recibir ese servicio. Y allí es donde se forma la cola o la línea de espera. Decíamos entonces que los componentes básicos son el sistema, compuesto por la cola y el canal, la población a la cual pertenecen los potenciales clientes que van a ir al sistema a recibir el servicio y que una vez recibido se retiran. Podemos observar aquí algunos ejemplos de sistemas de espera. En el primer caso tenemos un solo canal de atención con una cola de espera. En el segundo tenemos una cola de capacidad limitada y entonces vemos que van a existir rechazos y un solo canal de atención. Hay otro caso donde vemos 3 canales de atención y una sola cola frente al canal. Podría ser, por ejemplo, en el banco, donde se forma una única cola para recibir el servicio en las distintas cajas, o distintas colas ubicadas frente a cada ventanilla de atención. Pensemos, por ejemplo, en el supermercado, donde en cada caja se forma una cola. Decíamos que la población, que es uno de los componentes básicos, desde allí es de donde salen los clientes que van a requerir el servicio, y tiene como característica el hecho de poder ser finita o infinita. El sistema, que decíamos que está compuesto por uno o más canales de atención y por una cola, también puede tener una capacidad finita o infinita. En cuanto a los arribos, nos referimos a la llegada de los clientes al sistema. Ese tipo de proceso puede ser determinístico o aleatorio. Cuando decimos que es determinístico, decimos que los intervalos son conocidos, los intervalos entre arribos son conocidos y pueden ser iguales o desiguales. Y en cambio en los que son aleatorios son intervalos desiguales que van a responder a una determinada distribución de probabilidad conocida.
Lo mismo también decimos acerca de la duración del servicio, que es el tiempo que emplea el canal para atender al cliente, el cual también podemos conocerlo, es determinístico, ya sea a intervalos iguales o desiguales o aleatorios. En el caso de ser aleatorio responde a una distribución probabilística. En la materia vamos a estudiar aquellos casos, aquellos sistemas en los que el tipo de arribo de los clientes al sistema y la duración del servicio van a ser variables aleatorias y en todos los casos van a responder a la distribución Poisson. Entonces, cuando nos referimos al proceso de arribo, mediante la notación lambda, cuya unidad es clientes por unidad de tiempo, vamos a nos vamos a referir a la variable aleatoria que representa el número promedio de clientes que llegan al sistema, que arriban al sistema por unidad de tiempo. Y decimos que tiene distribución Poisson. Recordemos que en la distribución Poisson la variable es el número de eventos que se produce en un intervalo determinado de continuo, como por ejemplo el tiempo. Entonces decimos que lambda es una variable de distribución Poisson porque se refiere a la cantidad promedio de clientes, ¿sí? el número de eventos que arriban al sistema por unidad de tiempo, que se producen en ese intervalo de tiempo. Otra variable que vamos a usar es TA, que es el tiempo entre arribos, que es la media de la distribución exponencial. La distribución exponencial, recordemos, la variable es el intervalo de continuo necesario para que se verifique un solo evento, ¿sí? Entonces TA representa el tiempo entre arribos de un cliente al sistema. Su unidad entonces es tiempo sobre cliente. En cuanto al proceso de servicio, vamos a trabajar con mu, cuyas unidades son clientes por unidad de tiempo y representa el número promedio de clientes que puede atender el canal por unidad de tiempo y también responde a la distribución Poisson. Y la tasa de servicio, o sea, la duración promedio del servicio, que responde a la distribución exponencial, la representamos como TS, que es 1 sobre mu, ¿sí? ¿Cuánto demora el cliente en ser atendido? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de lambda podemos decir llegan en promedio 6 clientes al sistema, ¿sí? Y el tiempo entre arribos sería cada 10 minutos llega un cliente al sistema. Un ejemplo para mu, podríamos decir que el canal puede atender, tiene la capacidad de atender 10 clientes por hora. Por lo tanto, el canal demora 6 minutos por cliente en promedio en brindarle la atención. Aquí vemos nuevamente los componentes básicos de un sistema de colas donde hemos agregado dos variables nuevas, lambda raya y mu raya. Lambda raya representa el número promedio de clientes que ingresan al sistema por unidad de tiempo. ¿Sí? Antes hablábamos de lambda y decíamos que representaba la cantidad promedio de clientes que arriban al sistema. En tanto, lambda raya representa los que ingresan efectivamente. Mu raya, por otro lado, que al igual que lambda raya responden a la distribución Poisson, representa el número promedio de clientes que reciben efectivamente el servicio, es decir, número promedio de clientes que egresan del sistema por unidad de tiempo. Notemos también aquí la diferencia entre mu y mu raya. Mu representa la capacidad de atención del canal. ¿Cuántos clientes en promedio puede atender el canal? Eso es mu. En tanto, mu raya son los clientes que efectivamente fueron atendidos, los que recibieron el servicio, los que egresaron del sistema. Nunca mu va a ser igual a mu raya, porque eso significaría que el canal estuviera activo el 100% del tiempo, y no es así, tiene momentos ociosos. Entonces mu nunca va a ser igual a mu raya. Ahora vamos a ver impaciencia. La impaciencia es un fenómeno que se verifica solo, es una característica de la población que se verifica solo para la población de seres humanos.
¿Qué significa impaciencia? Este fenómeno tiene dos características. En un caso, el cliente que llega al sistema observa antes de ingresar la cantidad de canales que está atendiendo, cuántos clientes están esperando y en función de lo que ve decide si ingresa o no al sistema. En el segundo caso, el cliente llega al sistema e ingresa. Y una vez que está en el sistema, transcurrido una cantidad de tiempo, decide si se queda o no. Y si se retira sin recibir el servicio. En el primer caso, donde el cliente decide antes de ingresar al sistema, para poder decidir significa que tiene conocimiento del funcionamiento de ese sistema. Entonces, al ver cuántas ventanillas se están atendiendo, cuántos clientes hay dentro de la oficina o del lugar donde se brinda el servicio, el cliente ya puede tomar una noción de cuánto tiempo va a estar y entonces decide si entra o no. En caso de no entrar, de decidir no entrar, se produce lo que se llama rechazo. Ese es el tipo de impaciencia que llamamos rechazo. En tanto, en el segundo caso, cuando el cliente ingresa al sistema y luego, transcurrido un tiempo de permanencia en el sistema, se va o permanece en él, significa que el cliente no tenía noción ni conocimiento de cómo funcionaba el sistema. Entonces, en ese tiempo que permanece dentro del sistema, se va haciendo una idea del funcionamiento y ahí decide si espera o no. Ese tipo de impaciencia lleva el nombre de abandono. En la materia solo vamos a abordar los casos de impaciencia por rechazo. Vamos a estudiar sistemas que se encuentran en régimen permanente, es decir, en el que el valor de las variables es independiente del tiempo. ¿Sí? Fijémonos en el gráfico, hay una primera parte que llamamos régimen transitorio, cuando el valor de las variables depende de las condiciones iniciales en las que estaba el sistema cuando iniciamos la observación. ¿Sí? Ese sería el momento en que está en régimen transiente o transitorio. Luego transcurre un tiempo en el que hasta que las variables se estabilizan y ya no dependen de ese instante inicial. Entonces se dice que a partir de ese momento el sistema alcanza el equilibrio, el régimen estacionario. Nosotros vamos a estudiar sistemas en los que el sistema se encuentra en régimen estacionario o permanente. Entonces vamos a ver el tema de la ecuación de estado de régimen permanente. Esto en la bibliografía está detallado en forma más completa. Aquí solo presentamos una síntesis muy así a vuelo de pájaro, pero que sirve como para abordar el tema en la bibliografía. Como decíamos los procesos, tanto el tipo de proceso de arribo como de servicio, responden a la distribución Poisson. Y estamos considerando un intervalo de tiempo muy pequeño, tanto como para que la probabilidad de que en ese intervalo ocurra más de un evento sea cero. ¿A qué llamamos evento? Llamamos evento a un ingreso al sistema o un egreso del sistema. El ingreso al sistema se representa como lambda sub n por delta t, o sea, la probabilidad de que se produzca un ingreso en ese pequeño intervalo de tiempo cuando el sistema se encuentra en estado n, es decir, cuando hay n clientes en el sistema. Y el egreso lo representamos como mu sub n por delta t y representa la probabilidad de que se produzca un egreso en ese intervalo pequeño de tiempo cuando el sistema está en estado n. De esta forma, la probabilidad de que no se produzca un ingreso será 1 menos lambda sub n delta t y la probabilidad de que no se produzca un egreso se representa como 1 menos mu sub n delta t. Las posibilidades pueden ser que se produzca un ingreso o que no se produzca ni un ingreso ni un egreso o que se produzca un egreso.
Bueno, esas posibilidades se representan en la ecuación como vemos, y asumiendo, como decíamos al principio, que el intervalo de tiempo es suficientemente pequeño como para que el delta t al cuadrado sea 0, podemos ir haciendo simplificaciones a la ecuación inicial. Decíamos que las probabilidades son independientes del tiempo, con lo cual vamos a ir simplificando la expresión y vamos a empezar a prescindir del tiempo, del intervalo de tiempo, y vamos a quedarnos en una expresión en la que ya inclusive simplificamos los delta t y obtenemos la expresión que está recuadrada, a la que llamamos ecuación de estado de régimen permanente. Insisto, en la bibliografía lo van a encontrar más detallado. Esto es como un primer acercamiento para comprender luego la bibliografía. De esta ecuación de estado de régimen permanente, para cada valor que pueda tomar n0 es sistema en estado vacío, para n1 es que exista un cliente, para n2 es que haya 2 clientes en el sistema. Así vamos planteando y despejando, dejando en función de la probabilidad anterior, y por inducción completa llegamos a las dos expresiones que componen la fórmula simplificada. Cualquiera de las dos podemos usar y son las que vamos a emplear para resolver los modelos de colas que vayamos planteando. Hay una notación que se llama notación de Kendall que nos ofrece una forma de describir los sistemas de colas con las características más importantes. Esta notación consta de 6 posiciones. En la primera posición nos vamos a referir al tipo de proceso de arribo de los clientes en el sistema. Y ese tipo de proceso puede ser Poisson o puede ser un proceso determinístico u otro proceso. En la segunda posición nos vamos a referir al tipo de proceso de servicio de los clientes en el sistema. Ahí estamos haciendo foco en los canales de atención. También puede ser un proceso Poisson o un proceso determinístico u otro proceso. En la tercera posición vamos a indicar el número de canales dispuestos en paralelo que consta el sistema. En la cuarta posición nos referimos a la capacidad del sistema, que como habíamos dicho puede ser finita o infinita. Si es infinita no ponemos nada en esa posición. En cambio, si es finita, con la letra n vamos a representar la cantidad de lugares, el tamaño máximo del sistema. Recordemos, como habíamos visto en el gráfico, que el sistema se compone de la cola y el o los canales. O sea que cuando hablamos de n, de la capacidad finita, nos estamos refiriendo a la cantidad máxima que puede haber en el sistema, tanto en espera como en atención simultáneamente. En la quinta posición nos vamos a referir a la forma de atención de los clientes en el sistema. ¿Sí? ¿Cuál es esa disciplina de atención? Podemos atender por orden de llegada, FI, FO, atendemos primero al primero que llegó. LI, FO, que sería atender primero al último que llegó. Pensemos en una pila de productos donde se puede hacer control de calidad, se toma el último producto de la pila y ese es el que se atiende primero. Otro tipo de forma de atender es SIRO, que significa un sistema de atención aleatoria. Pensemos, por ejemplo, en un taller de reparaciones donde el técnico va revisando las máquinas y repara primero la primera que ve, que no necesariamente es la primera que se rompió. Y el último tipo de disciplina de atención es uno en base a un sistema de prioridades. Por ejemplo, pensemos en los aviones, cuando están por aterrizar, que tiene mayor prioridad el avión que es más grande sobre el que es más pequeño. Los aviones que están por aterrizar tienen prioridad sobre los que están por despegar, etc.
En la sexta posición, finalmente, entre paréntesis y con la letra N', nos vamos a referir al tamaño de la población, si es finita o si es infinita. Si es infinita no ponemos nada en esa posición, en tanto que si es finita lo denotamos con la letra N mayúscula prima. Se considera una población finita hasta un número de 50 clientes inclusive. A partir de una población de 51 clientes ya se considera infinita. Vamos a considerar sistemas donde la disciplina de atención es FIFO, es decir, atendemos por orden de llegada. Y como decíamos antes, vamos a estudiar en sistemas donde tanto el tipo de proceso de arribo como el tipo de proceso de servicio responde a distribución Poisson. Veamos ahora, conozcamos la notación que vamos a utilizar. Lambda ya la hemos visto antes, que es la cantidad promedio de clientes que llegan al sistema por unidad de tiempo. La tasa entre arribos, el intervalo promedio entre arribos de clientes, es TA. Con mu nos referimos a la cantidad promedio de clientes que puede atender el canal. TS es la duración promedio del servicio. Lambda raya, número promedio de clientes que ingresan al sistema, y mu raya, el número promedio de clientes que efectivamente son atendidos, es decir, que egresan del sistema por unidad de tiempo. Ahora conocemos a Rho, que es el factor de tráfico o de tránsito, y es la relación entre lambda y mu, es decir, la relación entre la cantidad promedio de clientes que arriban al sistema y la cantidad promedio de clientes que puede atender el canal. N minúscula representa el estado del sistema, cuántos clientes hay en el sistema en un instante determinado. A través de PDN vamos a estudiar la probabilidad de que el sistema se encuentre en ese estado, es decir, que haya n clientes en el sistema. Con M nos referimos a la cantidad de canales dispuestos en paralelo. N mayúscula, como decíamos antes, representa la capacidad del sistema, ¿sí? Recuerden, cantidad máxima que incluye la cola y o los canales. H representa el número promedio de canales activos. También podemos decir que H es la cantidad promedio de clientes que se están atendiendo. A través del porcentaje de actividad de cada canal podemos conocer la ocupación del canal. Entonces eso lo calculamos como H sobre M, es decir, el número promedio de canales activos sobre la cantidad de canales que dispone el sistema. LC representa la longitud promedio de la cola, es decir, la cantidad promedio de clientes que están esperando recibir el servicio. ¿Dónde esperan los clientes? En la cola. Con la letra L nos referimos a la longitud promedio del sistema, es decir, la cantidad promedio de clientes que se encuentran en el sistema. O sea, los que se encuentran ya sea esperando por recibir el servicio como los que están recibiéndolo. WC nos permite conocer el tiempo promedio que un cliente está esperando en la cola para recibir el servicio. Si queremos saber el tiempo promedio que permanece un cliente en el sistema, es decir, esperando recibir el servicio y recibiéndolo, eso lo vamos a manifestar a través de la letra W. R raya representa la cantidad promedio de clientes rechazados por unidad de tiempo, es decir, la cantidad promedio de clientes que no ingresan al sistema. ¿Cuándo tenemos clientes rechazados? En dos casos, ya sea por la impaciencia, como vimos antes, o porque el sistema tiene capacidad limitada. Entonces, cuando el sistema alcanza la capacidad máxima, ya el próximo cliente que arriba no puede ingresar. Y ahí tenemos entonces el número promedio de clientes rechazados. N' es el tamaño de la población
y J representa la cantidad promedio de clientes fuera del sistema. Es una variable que solo se usa para población finita. Vamos a ver ahora el primer modelo, al que llamamos modelo básico, que según la notación de Kendall se representa como PP1. Tenemos entonces, a través de esta notación, ya 6 características fundamentales que nos permiten graficarlo, ¿sí? PP1, proceso Poisson, tanto para el arribo como para el servicio, o sea que sabemos que lambda y mu responden a distribución Poisson, lo mismo que lambda raya y mu raya. Por otro lado, el 1 indica que tenemos un canal de atención. Ya no tenemos nada en la cuarta posición, con lo cual sabemos que el sistema es de capacidad infinita. Vemos la cola representada por el rectángulo. Fíjense que el rectángulo está abierto en la parte izquierda. Eso representa que es una cola de capacidad infinita, un sistema de capacidad infinita. La disciplina de atención no dice nada, por defecto entonces atendemos por orden de llegada y no tenemos una población finita, al contrario, es una población infinita. Bien, los parámetros de este sistema son lambda, mu, TA y TS. Podemos conocer solo lambda y mu y a partir de ellos obtener el tiempo entre arribos y la tasa de servicio, o conocer la tasa de servicio y poder calcular el lambda, y del mismo modo conocer la tasa de arribos y calcular el lambda, o la tasa de servicio y calcular el mu. En cuanto a las variables, ¿qué es lo que queremos estudiar en este modelo? La cantidad promedio de clientes que se encuentran en el sistema, es decir, L, la cantidad promedio de clientes que está en cola, LC, los que están esperando por recibir el servicio, la cantidad promedio de clientes que se están atendiendo, H, la probabilidad de que el sistema se encuentre en un estado determinado, PDN, lambda raya, cuántos clientes ingresaron al sistema, WC, cuánto tiempo debe esperar el cliente para recibir el servicio, W, cuánto tiempo permanece el cliente en el sistema esperando recibir el servicio y recibiéndolo, y finalmente mu raya, que representa la cantidad promedio de clientes que egresaron del sistema, los que efectivamente recibieron el servicio. Vemos ahora las hipótesis del modelo, el marco del modelo, ¿sí? Entonces vamos a reconocer, ahora que veamos las hipótesis, muchas características de la notación de Kendall, ¿sí? Veamos el tipo de proceso de arribo, como el tipo de proceso de servicio, que responden a la distribución Poisson. Decimos que hay un solo canal de atención, que la capacidad del sistema es ilimitada, es infinita, la forma de atender es por orden de llegada, la población es infinita, que existe una única cola frente al canal, y que la población no presenta el fenómeno de impaciencia, y por último, que el sistema se encuentra en condiciones estables, es decir, está en régimen estacionario o permanente. Las variables son independientes del tiempo. Vamos a representar esos estados del sistema a través de esta tablita, una tabla que vamos a usar en los demás modelos también. En este caso, en el modelo básico, vemos que hay infinitos estados. ¿Por qué? Porque el sistema tiene capacidad infinita, entonces pueden ingresar a él todos los clientes que arriban. No hay ningún tipo de limitación, ni por parte del sistema, ni por parte de la población, porque dijimos que no es impaciente. Entonces vamos a representar en una columna el estado del sistema en un momento determinado, es decir, n minúscula, la probabilidad de que el sistema se encuentre en ese estado, P de n, lambda sub n, que representa la cantidad promedio de clientes que ingresan al sistema cuando el estado del sistema es n, mu sub n representa la velocidad promedio de atención del canal cuando en el sistema hay n clientes, L sub n
nos muestra la cantidad promedio de clientes que están en el sistema cuando hay n clientes en el sistema, es decir, cuando el sistema está en estado n. LC sub n, la cantidad promedio de clientes que están en cola cuando el estado del sistema es n. Y finalmente H sub n, la cantidad promedio de clientes que se están atendiendo cuando el sistema se encuentra en estado n. Veamos la primera fila. Cuando el sistema está vacío, n es 0, estudiamos la probabilidad de que el sistema esté vacío, y si está vacío, el cliente que llega al sistema va a ingresar a la velocidad lambda. Cuando el sistema está vacío, el canal de atención no está atendiendo, entonces mu sub 0 vale 0. Cuando el estado es 0, significa que no hay nadie en el sistema, L es 0. Si no hay nadie en el sistema, no va a haber nadie en la cola, y entonces no va a haber nadie atendiéndose, por lo tanto H sub 0 valdrá 0. Veamos la segunda fila. Cuando hay un cliente en el sistema, vemos la probabilidad, estudiamos esa probabilidad de que exista un cliente, y entonces si hay un cliente, el próximo que arriba va a ingresar. Entonces lambda sub n vale lambda. Si hay un cliente en el sistema, quiere decir que se está atendiendo y el canal atiende una velocidad mu. Entonces mu sub 1 va a valer mu. Si hay un cliente en el sistema, L va a valer 1. Si hay un cliente en el sistema, se está atendiendo, entonces no hay nadie en cola. L sub 1 va a valer 0. Y como decíamos, hay un cliente en el sistema, se va a estar atendiendo, entonces H sub 1 va a valer 1. Seguimos con la tercera fila. Hay dos clientes en el sistema, el próximo que arribe va a poder ingresar, entonces lambda sub 2 va a valer lambda. El canal sigue atendiendo a la misma velocidad mu, entonces ahora tenemos dos clientes en el sistema porque n vale 2. Si tenemos dos clientes en el sistema y hay un canal de atención, quiere decir que un cliente va a estar esperando en la cola. Y al haber un canal de atención, va a haber un cliente atendiéndose, entonces H sub 2 va a valer 1. Y así seguimos hasta infinito, ¿sí? Hasta el estado n, entonces lambda va a seguir valiendo lambda porque el próximo cliente que arribe va a poder ingresar. Mu sub n va a valer mu porque el canal está atendiendo. Si el sistema está en estado n, L va a valer n. Va a haber n-1 clientes en el sistema porque hay uno que se está atendiendo y el canal sigue atendiendo siempre a un cliente. Y aquí vamos a obtener entonces lambda raya, mu raya, L, LC y H. Lambda sub n, si miramos la columna de lambda sub n, vamos a observar que lambda sub n siempre va a valer lambda para todo n. En cambio mu sub n va a valer 0 cuando el sistema está vacío y va a valer mu cuando en el sistema haya un cliente o más. ¿Cómo vamos a hacer la determinación de las probabilidades? Bueno, esto está muy detallado en la bibliografía a través de una serie de fórmulas. Nosotros vamos a plantear acá las fórmulas cuáles son las que vamos a usar y una breve descripción de dónde salen para que después puedan abordarlo mejor en la bibliografía. En este modelo vamos a usar la fórmula probabilidad de n igual a ρ a la n por p de 0 para calcular la probabilidad de que el sistema se encuentre en cualquier estado, ¿sí? Y para calcular la probabilidad de 0, la calculamos como 1 menos ρ. Recuerden que ρ es la relación entre lambda y mu. ¿De dónde salen estas fórmulas? Bueno, salen de la ecuación de estado de régimen permanente. Si ustedes recuerdan, inicialmente cuando vimos la ecuación general y luego obtuvimos las simplificadas, bueno, estamos tomando una de ellas, una de las fórmulas simplificadas. A partir de esa fórmula obtenemos para los distintos valores de n la expresión probabilidad de n igual a ρ a la n por p de 0, porque vamos variando los valores de lambda sub n y mu sub n en función de
los valores que veíamos en la tabla anterior. Sabiendo esta expresión para el cálculo de las probabilidades y sabiendo que la sumatoria de todas las probabilidades de 0 hasta infinito es 1, podemos hacer el reemplazo dentro de la sumatoria de P de n por la expresión ρ a la n por P de 0. Lo igualamos a 1, sacamos P de 0 de la sumatoria porque no está afectada por la misma, y luego despejamos P de 0. Entonces nos va a quedar 1 sobre la sumatoria de 0 a infinito de ρ a la n. Aquí tenemos en el denominador una serie geométrica. Una serie geométrica que debe ser convergente, ya que la probabilidad de 0 debe estar acotada entre 0 y 1. Ahí vemos la forma de resolver esa serie geométrica, y para que sea convergente, entonces ρ tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Que ρ sea menor que 1 significa que lambda es menor que mu. Recuerden que ρ es lambda sobre mu. Y esto tiene sentido porque lambda menor que mu significa que la velocidad de arribo de los clientes debe ser menor a la velocidad de atención. Caso contrario, el sistema, la cola crecería indefinidamente, ¿sí? Entonces, en el modelo PP1 debe verificarse que ρ sea menor que 1. Bien, reemplazando la expresión que obtuvimos de la serie geométrica, nos queda que P de 0 es 1 sobre 1 sobre lambda, sobre 1 menos ρ, perdón. Finalmente, entonces, la probabilidad de 0 es 1 menos ρ, que es la fórmula que veíamos al comienzo de esta explicación. Veamos cómo se procede para el cálculo de L. L representa el valor esperado de que en el sistema haya n clientes. ¿Cómo lo calculamos? ¿De dónde sale esa fórmula? Bueno, viendo la tablita que planteamos al principio, hacemos foco en la columna de L sub n. Esta columna, si se fijan, es igual a la columna de n. Entonces, planteándolo en función de las probabilidades, decimos que L sería la sumatoria de 0 a infinito de n por probabilidad de n. Despejando probabilidad de n, reemplazándolo con la expresión que vimos anteriormente, haciendo todo un formuleo matemático, llegamos a la expresión de que L es igual a ρ sobre 1 menos ρ. Y si lo queremos expresar en función de lambda y mu, nos quedaría lambda sobre mu menos lambda. De la misma manera procedemos para el cálculo de LC, que también es una variable aleatoria, que es la esperanza de que haya n-1 cliente en la cola, ¿sí? Esta es la expresión de LC para calcular la cantidad promedio de clientes en cola, y sale también de la tabla mirando la columna de LC sub n y las probabilidades. Entonces podemos decir que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n-1 por P de n nos va a llevar a encontrar la expresión de LC. Fíjense que para n igual a 1 nos quedaría 0 por probabilidad de 1, lo podemos ver en la tablita y es cierto. Para n igual a 2 sería 1 por probabilidad de 2 y así sucesivamente. ¿Cómo procederemos para el cálculo de h? También en base a la tabla, y vamos a obtener esa expresión. Fíjense, 1 menos P de 0. En la tabla vemos la columna de h que vale 0 solamente para la probabilidad de 0 y vale 1 para el resto de las probabilidades. Entonces, si expresamos que h es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de todas las probabilidades, estamos diciendo que es la sumatoria de todas las probabilidades menos la probabilidad de P de 0. Por eso h es 1 menos P de 0, y como dijimos que P de 0 es 1 menos ρ, 1 menos 1 menos ρ es ρ. Entonces h es igual a ρ en el modelo básico. Si queremos calcular el porcentaje de actividad del canal, lo calculamos como h sobre m.
siendo m igual a 1, porque es un PP1, el porcentaje de actividad del canal es H, por lo tanto es ρ. ¿Cómo procedemos para el cálculo de lambda raya? También nos basamos en la tabla, hacemos foco en la columna de lambda sub n y lo expresamos como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de lambda sub n por la probabilidad de n. Fíjense que lambda sub n vale lambda para todo n, por lo tanto sacamos lambda de la sumatoria y nos queda lambda por la sumatoria de todas las probabilidades de 0 a infinito, y eso es 1. Entonces nos queda que lambda raya es igual a lambda, lo cual verifica lo que estamos diciendo para este modelo, que es un modelo de capacidad finita. Significa que todo lo que arriba al sistema va a ser igual a todo lo que ingresa, es decir, que lambda será igual a lambda raya. Procedemos ahora al cálculo de mu raya. Miramos la tabla y vemos que mu vale 0 para n igual a 0, ¿sí? Si lo expresamos como la sumatoria desde 0 hasta infinito de mu sub n, y vemos que mu sub 0 vale 0, podemos arrancar la sumatoria desde 1 hasta infinito. Entonces mu sub n sabemos que vale mu desde 1 hasta infinito, lo sacamos de la sumatoria, y la sumatoria de todas las probabilidades menos p de 0 va a multiplicar a mu. Por tanto, mu va a ser igual a mu por 1 menos p de 0, p de 0 es 1 menos ρ, nos queda mu por ρ, finalmente nos queda mu por h. Esa es la expresión entonces para calcular mu raya en un PP1. Recuerden que todas estas fórmulas que estamos viendo solo tienen existencia dentro del PP1, viven solo dentro del PP1. Como el sistema se encuentra en equilibrio, podemos decir que todo lo que entra sale, es decir, lambda raya va a ser igual a mu raya, no perdemos ningún cliente en ningún lado. Si quisiéramos calcular el tiempo de permanencia del cliente en cola, el tiempo de espera en cola, lo calculamos como la relación entre LC y lambda raya, ¿sí? La relación entre la cantidad promedio de clientes que está en cola y la cantidad promedio de clientes que ingresan al sistema por unidad de tiempo. Reemplazando LC y lambda raya, que sabemos que lambda raya es igual a lambda, nos queda esta expresión para WC, lambda sobre mu por mu menos lambda. Para el cálculo de W, es decir, del tiempo de permanencia del cliente en el sistema, lo podemos expresar como el tiempo que está esperando para recibir el servicio, es decir, WC, más TS, que sería la duración del servicio. También podemos decir que W es la relación entre L y lambda raya, es decir, la relación entre la cantidad promedio de clientes que está en el sistema y la cantidad promedio de clientes que ingresan al sistema. Reemplazando por las fórmulas de cada uno, obtenemos que W es 1 sobre mu menos lambda. Hacemos ahora un resumen de las fórmulas vistas hasta el momento del modelo básico y agrego las fórmulas universales, es decir, las fórmulas que son válidas para todo modelo, para el modelo básico y para los demás modelos que vamos a ver en las siguientes clases. Dentro de las fórmulas universales estoy poniendo la ecuación de estado de régimen permanente, la general y las dos simplificadas. Después decimos que como los sistemas que estudiamos están en equilibrio, siempre lambda raya será igual a mu raya. Y son todas fórmulas que ya hemos visto. Y una nueva que estoy incorporando es que L es igual a LC más H. Es decir, la cantidad promedio de clientes que se encuentra en el sistema se compone de la cantidad promedio de clientes que espera recibir el servicio, es decir, LC,
más la cantidad promedio de clientes que están recibiendo el servicio, es decir, H. Les presento ahora el segundo modelo que vamos a ver en esta primera parte de teoría de colas. Y este modelo, según la notación de Kendall, se llama PP1N. Simplemente con esta notación, como les decía antes, podemos graficar el modelo y tener una idea de qué se trata, ¿sí? Sabemos Poisson, el arribo y el servicio. Sabemos que C1 representa que tenemos un solo canal de atención. Sabemos que esa N mayúscula nos indica que el sistema es de capacidad finita, es limitado, y que la capacidad máxima de clientes en el sistema será ese número que representa N, ¿sí? N mayúscula. Y que esa capacidad máxima, recordemos, se compone de la cantidad de clientes que pueden estar en la cola más la cantidad de clientes que está recibiendo el sistema en el canal. Como tiene entonces capacidad finita, vemos que aparece en escena R raya, un nuevo protagonista, la cantidad promedio de clientes que no ingresan al sistema por unidad de tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos que rechazados podía haber por dos motivos? O por la impaciencia de los clientes, que no es este el caso, y el otro motivo era por la limitación de la capacidad del sistema, que es este el caso. Vemos entonces que los parámetros son lambda, mu, ta y ts y agregamos n mayúscula que es la capacidad del sistema. Y como variables tenemos las mismas que hemos visto antes y agregamos r raya para conocer la cantidad promedio de clientes que no ingresan al sistema. Fíjense que todo esto también nos va a servir para hacer un análisis económico. Por ejemplo, si queremos balancear las pérdidas por ingresos no recibidos, es decir, por los clientes que se retiraron sin haber sido atendidos, y balancearlo con el costo asociado a los lugares de espera. ¿Sí? Si se cobrara por ese servicio, el hecho de que no ingresen clientes al sistema representa una pérdida económica. Si quisiéramos evitar eso, podríamos entonces ver la posibilidad de agregar más lugares en cola, pero eso también tiene un costo. Entonces, de lo que se trata es de hacer ese balance entre las pérdidas, por un lado, de esos ingresos no percibidos con el costo asociado a los lugares en la cola, los lugares de espera. Este modelo también tiene su marco, tiene sus hipótesis, ¿sí? Entonces vemos que el proceso de arribo y el proceso de servicio responden a la distribución Poisson, que tenemos un canal de atención, que el sistema es de capacidad finita, ¿sí? Que la máxima cantidad de clientes en el sistema será n, que la disciplina de atención es por orden de llegada, que la población es infinita, que hay una única cola frente al canal, que la población no presenta el fenómeno de impaciencia y que el sistema, y esto es muy importante, se encuentra en condiciones estables, es decir, en régimen estacionario. Las variables están en equilibrio. Los estados del sistema los planteamos también en la tabla, que tiene el mismo diseño que la anterior, solo que ahora aparece en escena una columna para representar a R, a los rechazados. Entonces, repasemos, por ejemplo, la primer fila, ¿sí? Cuando el sistema está vacío, el cliente que arriba puede ingresar, entonces lambda sub 0 vale lambda. Fíjense que si el cliente ingresa, si lambda sub 0 es lambda, R sub 0 es 0. Ingresaron todos, no rechacé a ninguno. Lo mismo va a pasar para n igual a 1, para 2, para 3, pero cuando n minúscula, el estado del sistema, es igual a n mayúscula, es decir, que alcanza la capacidad máxima, fíjense que el próximo cliente que llega, cuando el sistema está en estado n mayúscula, ya no puede ingresar. Entonces, R en ese estado va a valer lambda. Si no ingresó, se rechazó. Fíjense que el lambda sub n y R sub n son complementos. Bien,
Miremos la columna de lambda sub n y vemos entonces ahora que ya lambda sub n no va a ser siempre lambda como era en el PP1, porque acá hay limitación del sistema. Entonces lambda sub n va a valer lambda, o sea, va a ingresar siempre el cliente mientras el estado sea mayor o igual que 0 y menor que n, o sea, mientras no esté la capacidad máxima. En cuanto el sistema alcanzó la capacidad máxima, lambda sub n mayúscula será 0. Por otro lado, mu se comporta de la misma manera que en el modelo básico. Tenemos un único canal de atención, entonces cuando el sistema está vacío, mu sub 0 es 0, y cuando hay clientes en el sistema, mu sub 0 va a valer mu. ¿Cómo determinamos las probabilidades? Siempre nos remitimos a la ecuación de estado de régimen permanente. Entonces, de esa ecuación y para este modelo, al igual que ocurre en el modelo básico, solo en esos dos modelos pasa, en el PP1 y en el PP1N, para calcular las probabilidades lo hacemos a través de esta expresión P de n igual a ρ a la n por P de 0. ¿De dónde sale? De esta ecuación de estado de régimen permanente en la que, sabiendo los valores que toma lambda sub n y mu sub n, podemos deducirla. Fíjense que para la probabilidad de 2, esa probabilidad queda expresada en función de la probabilidad de 1. Si reemplazáramos P de 1 por la expresión de P de 1, nos queda que probabilidad de 2 es igual a probabilidad de 0 por lambda 0 sobre mu 1 por lambda 1 sobre mu 2. Y tanto lambda 0 como lambda 1 valen lambda. Y tanto mu 1 como mu 2 vale mu. Con lo cual nos quedaría P de 0 por lambda cuadrado sobre mu cuadrado. Sabemos que la relación entre lambda y mu es ρ. Entonces nos queda probabilidad de 0 por ρ al cuadrado. Lo mismo va a pasar con probabilidad de 3. La probabilidad de 3 vemos que está expresada en función de la probabilidad de 2. Reemplazamos probabilidad de 2 por la expresión extendida de la probabilidad de 2 y nos va a quedar que probabilidad de 3 es probabilidad de 0 por lambda 0 por lambda 1 por lambda 2 sobre mu 1 por mu 2 por mu 3. No es otra cosa que decir P de 0 por ρ al cubo. Entonces, si seguimos reemplazando, vamos a llegar a la expresión de que la probabilidad de n será igual a la probabilidad de 0 por ρ elevado a Sn. ¿Cómo hacemos para determinar P de 0? Atención que P de 0 en el PP1N no es 1 menos ρ. Sabemos cómo se obtienen las probabilidades. Entonces, considerando que la sumatoria de todas las probabilidades desde 0 hasta n mayúscula es 1 y esta expresión que sabemos que para calcular cada probabilidad es ρ elevado a Sn por P de 0, vamos a detallar esas probabilidades, esa sumatoria. Entonces nos quedan, como son estados finitos, podemos hacerlo. P de 0 más P de 1 más P de 2 y así hasta P de n. P de n puede valer 5, 7, ¿sí? Las vamos expresando y luego, ¿qué hacemos? En un segundo paso vamos dejando expresadas cada una de las probabilidades en función de P de 0. Luego sacamos factor común P de 0 y lo despejamos. Entonces nos queda que la probabilidad de 0 es igual a 1 sobre 1 más ρ cuadrado más ρ cubo más ρ a la n. Y de ahí obtenemos, sin usar ninguna otra fórmula que este simple despeje, la expresión para P de 0. Ustedes en la bibliografía van a poder ver las fórmulas para calcular tanto P de 0 como el resto de las variables del modelo. Para todos los modelos que no sean el PP1, que van a tener siempre estados finitos, ya sea por limitación del sistema o por impaciencia de los clientes, vamos a proceder calculando esas variables en función de las probabilidades. No vamos a usar fórmulas más allá de las universales. Solo usamos fórmulas para el PP1. Fíjense ahora
en función de la tabla cómo calculamos L. Sabemos que L es la sumatoria desde n igual a 0 hasta n mayúscula de n minúscula por la probabilidad de n minúscula. Entonces L será P de 1 más 2P de 2 más 3 por P de 3 y así hasta n mayúscula por probabilidad de n. Habiendo calculado en el paso anterior las probabilidades, esto es un simple reemplazo. Para calcular la cantidad promedio de clientes que están esperando ser atendidos, miramos la columna de LC y la expresamos como la sumatoria desde 1 hasta n de n-1 por P de n. Entonces nos quedará LC por 1 por probabilidad de 2, más 2 por probabilidad de 3, así hasta n-1 por probabilidad de n. ¿Cómo procedemos para calcular h? También miramos la columna de h sub n y vemos que h, expresada como la sumatoria desde 1 hasta n de todas las probabilidades, está sumando todas las probabilidades menos la probabilidad de 0. Entonces la podemos expresar como la suma de todas las probabilidades o directamente 1 menos p de 0. Veamos ahora cómo procedemos para calcular lambda raya. Si observamos la columna de lambda sub n, vemos que podemos expresarlo como la sumatoria desde n igual a 0 hasta n de lambda sub n por la probabilidad sub n. Vemos que lambda en el último estado para n mayúscula vale 0. Entonces podemos decir que lambda raya puede calcularse como lambda por 1 menos p de n mayúscula. Para el cálculo de mu raya observamos la columna de mu sub n y lo expresamos también como la sumatoria y sabiendo que mu sub n vale mu para todos los estados menos para n minúscula igual a 0, es decir, cuando el sistema está vacío, podemos decir que mu raya es igual a mu por 1 menos p de 0. Y como vimos antes que h es 1 menos p de 0, mu raya puede expresarse como mu por h. Fíjense que esta es una fórmula universal. Para el cálculo de R raya, es decir, de la cantidad promedio de clientes que no ingresan al sistema, los rechazados por unidad de tiempo, observamos la última columna, R sub n, y vemos que solo tiene valor cuando el sistema está completo, lo cual tiene sentido porque es el único caso donde va a haber rechazos. Entonces, R raya será lambda por la probabilidad de n mayúscula. Y para WC y W, es decir, el tiempo promedio de permanencia del cliente en la cola y el tiempo promedio de permanencia del cliente en el sistema, vamos a usar las fórmulas universales, ¿sí? WC igual a LC sobre lambda raya y W expresado como la sumatoria del tiempo promedio de espera en cola más el tiempo que dura el servicio, o bien la relación entre L y lambda raya. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de teoría de colas. Nos encontramos para la próxima parte. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento.